Bueno, continuamos. Anteriormente, bueno, justo se cortó la luz. eh, Son las cuestiones que hay con esta nueva modalidad y quedó el video, quedó la partecita, quedó bueno, un poco de falto de explicación. Lo que veníamos retomando, retomo un poco, era, bueno, ya sabemos el sector privado, su restricción presupuestaria, cómo es, sabemos la restricción presupuestaria del gobierno, sector público, cómo es, cómo funciona. La cuestión es si en realidad tanto sector privado como sector público pueden consumir por encima de lo que producen. ¿Por qué la pregunta? Bueno, porque uno podría pensar que el sector privado, bueno, puede llegar a consumir, digamos, por debajo de los recursos que genera. ¿Sí? Supongamos que es un sector privado más conservador, es ahorrativo, tiene ahorro, pero el sector público es un sector que genera déficit y por lo tanto el sector privado le presta al sector público ese ahorro y por lo tanto no se necesita, digamos, en términos agregados de esta economía, tanto el sector público como el privado, entre el déficit de uno y el ahorro del otro, se cancelan. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no necesitaríamos la intervención del sector externo para proveernos los bienes y servicios, pero en el caso en el cual tanto el sector privado, ¿sí?, gaste por encima de lo que produce, como el sector público que gaste por encima de lo que recauda, la suma de dos términos negativos, una balanza comercial negativo, lo cual está implicando que, digamos, las importaciones son mayores a la exportación, lo cual tiene su lógica, es muy intuitivo, digamos, si tanto el sector público como el privado está consumiendo más bienes de lo que está produciendo, de algún lado tiene que salir esa cantidad de bienes y viene de países del exterior, ¿sí? Por lo tanto, si la primera conclusión que uno podría dar es si el sector público y privado son deficitarios, entonces necesariamente hay una balanza comercial deficitaria que va a estar marcada por mayores imports que expo, un país que es un importador neto, digamos, ¿sí? Ahora bien, digamos, a esta conclusión también se pueden llegar, fíjense que esto es una cuestión de identidades, esto que está aquí es la ecuación macroeconómica fundamental, muy conocida, la de Macro 1, sabemos que el ingreso o el PBI es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. Si yo sumo y resto los impuestos de cada lado, fíjense que si sumo impuestos y resto los impuestos, sumo y resto a un miembro, y específicamente reordeno los términos los traigo, por ejemplo, el consumo y la inversión, los llevo para la izquierda, el gasto también lo llevo para la izquierda, los impuestos también los llevo para uno de los impuestos lo llevo para la izquierda, lo que vamos a llegar es efectivamente a la misma ecuación, es decir, la balanza comercial está determinada por la suma de el saldo o el balance neto del sector privado más el resultado fiscal, o dicho de otra manera, por la restricción presupuestaria de ambos sectores, ¿sí? Lo cual es una identidad y eso se tiene que dar de esa manera, se tiene que dar así, digamos, esa brecha que consume por demás el sector público y el sector privado se tiene que satisfacer por lo que viene del sector externo. Aquí hay algunas cuestiones interesantes a empezar a analizar a ver, ¿puedo usar? Bien, y tienen que ver con bueno, ¿qué significa que la balanza comercial sea negativa? O sea, que si lo que a mí me ingresa, si de divisa,
pongámosles por divisas ya, o pensémoslo en términos de divisas, si a mí lo que me ingresa en términos de divisas no alcanza a satisfacer lo que estoy comprando afuera, entonces de algún lado me está faltando un poco de dinero para poder comprar eso. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a pensar en términos de, bueno, de deuda, ¿sí? De deuda externa en un caso, o reservas del Banco Central, en otro caso. Alguien tiene que estar poniendo las divisas para que efectivamente podamos traer los bienes que están afuera. Otra vez, pensémoslo en términos intertemporal, ya conocemos estos dos, sabemos cómo es en términos intertemporales, por lo tanto, fíjense que si nosotros sumamos ambos, lo que vamos a llegar es a que efectivamente esto que está aquí es la balanza comercial en dos, pero está expresado en términos de su determinante, es decir, el saldo o el balance neto del sector privado y el resultado fiscal en el periodo 2, fíjense, y debe ser igual, obviamente, con signo contrario a 1 más la tasa de interés por el balance comercial del primer periodo. Esto quiere decir que si en el periodo 1, por ejemplo, tenemos un balance comercial deficitario, es decir, estamos importando más de lo que estamos exportando, porque tenemos un sector privado y un sector público que son deficitarios, o porque tenemos un sector privado que no alcanza a ahorrar lo suficiente, ¿sí?, como para compensar el déficit del sector público, por lo tanto el déficit del sector público es mayor al superávit que tiene el sector privado, tenemos que traer bienes de afuera. Ya en el agregado de la economía se consume mucho más de lo que se tiene, de ahí viene un poco la cuestión a pensar, estamos consumiendo por encima de lo que somos capaces de producir. Hay que traer de afuera los bienes y en el periodo 1, entonces eso implica financiarlo con deuda, ¿sí? Y si se financia con deuda, alguien nos tiene que prestar los bienes necesarios para traer de afuera, entonces eso va a implicar que en el futuro necesitemos, en términos agregados, generar el superávit necesario, ¿sí? O necesitamos acumular un superávit necesario en el futuro para poder pagar efectivamente lo que nos prestaron sumado a el interés que nos están cobrando por prestar. Entonces, fíjense cómo que aquí la cuestión de, bueno, quién nos está prestando el dinero, inversores extranjeros, por ejemplo, ya están mirando no solo hoy, sino que la posibilidad de que la economía genere el superávit necesario o acumule el superávit necesario para poder efectivamente devolverme lo que le presté, ¿sí? Y fíjense que eso no solo depende del sector privado, sino que también depende del sector público, en donde, digamos, eh, es una cuestión más difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ajustamos bien al marco, sabemos que un BSP, o sea, un balance del sector privado, que sea negativo, probablemente sea de decisiones óptimas de las empresas y de las familias, por lo tanto, podríamos pensar que las empresas y las familias no se van a endeudar, a no ser de que sea una decisión óptima, o sea, que en el futuro tengan mayores bienes y servicios para poder devolvernos, pero en la cuestión de lo que es el resultado fiscal, ya no es quizás no pasa por una decisión óptima, sino que se consideran otras variables que probablemente no solo tengan que ver con el pago futuro, sino que tienen que ver con momentos transitorios de la economía, con los momentos de la coyuntura y con los propios objetivos de política que tenga el gobierno de turno. Entonces, aquí hay que empezar a entender que un resultado externo o una balanza comercial negativo implica que alguien nos está prestando dinero, y si alguien nos está prestando dinero, nosotros tenemos que devolverlo en el futuro, en T2, ¿sí? Pero que en el futuro generemos el balance o el superávit del balance comercial necesario para poder pagar depende de lo que suceda en el sector privado y lo que suceda en el sector público.
Es decir, o en conjunto deberían ahorrar lo suficiente como para poder pagar el balance comercial del primer periodo, sumado a los intereses, y eso puede ser porque tengamos un sector privado que produce muchísimo más de lo que gasta, aunque tengamos un sector público que tiene un déficit, pero básicamente el ahorro del sector privado es mucho mayor al déficit del sector público, o bien porque ambos sectores, privado y público, ahorran lo suficiente. Así que, bueno, eso podría ser una combinación evidente, ¿sí? Que podríamos mirarla. Ahora bien, digamos, entremos en algunas cuestiones que tienen que ver con ya empezar a mirar o a perfilar la cuestión de la respuesta si verdaderamente existe o no un límite a el financiamiento que viene desde afuera, ¿sí? O sea, el financiamiento de la balanza comercial. Empecemos a pensar algunas definiciones conceptuales. Obviamente sabemos que la balanza de pago es el registro de todas las transacciones entre residentes de un país con residentes del exterior, y esas transacciones básicamente tienen dos modalidades, o son transacciones que tienen que ver con bienes y servicios, o son transacciones que tienen que ver con adquisiciones de activos, ¿sí? Esas son las dos grandes ramas en las cuales podemos dividir lo que hacemos con las transacciones que llevamos a cabo con el sector externo. Obviamente, digamos, dentro de las transacciones que tienen que ver con bienes y servicios, tenemos a todos aquellos que están destinados a la adquisición de bienes y servicios, ¿tá? Entendiendo esa adquisición de bienes y servicios como, bueno, el turismo es un servicio, me compro una computadora afuera, traigo material de afuera para producir, etcétera, etcétera. Son transacciones de bienes y servicios que hay en una cuenta corriente. La cuenta corriente, esto es muy importante para entenderlo, ¿no? La cuenta corriente, efectivamente, como es en términos de bienes y servicios, nos va a estar diciendo la cantidad de recursos que los residentes locales o que la economía doméstica está utilizando en relación a los recursos que están produciendo. Fíjense que, o sea, ¿cómo podríamos pensar, como lo puse en la pregunta, una cuenta corriente negativa? Una cuenta corriente negativa, si lo que registra la cuenta corriente son transacciones de bienes y servicios, entre otras cosas, ¿no? Pero, entre otras cosas, ¿cómo podríamos pensarlo? Una cuenta corriente negativa, a ver qué nos dice. Bueno, la cuenta corriente negativa básicamente registra dos transacciones, dos o tres en realidad. Una tiene que ver con las transacciones corrientes, ¿sí? Que son, por ejemplo, adquisiciones al exterior, digamos, importaciones, exportaciones. Otro tiene que ver con el pago neto a los factores en el exterior, que eso, el pago neto, los factores las transacciones corrientes, aquí, las transacciones corrientes están determinadas por la balanza comercial, vamos a suponerlo. El pago neto a los factores del exterior lo vamos a representar aquí, PNF. ¿Qué son los pagos netos de los factores al exterior? Bueno, son los intereses que reciben los residentes locales por tener activos en el extranjero. Por ejemplo, por tener dinero en una cuenta bancaria que devenga interés. El interés que genera es percibido como un pago de intereses a los residentes locales. Entonces son ese ingreso. Ahora bien, si el residente local renueva, digamos, por ejemplo, es un plazo fijo en el exterior, renueva ese plazo fijo, entonces ya se transforma en algo que va a pasar por la cuenta financiera. Si no, igual no nos metamos en esas definiciones conceptuales que no vienen al caso, pero también en el pago neto de los factores del exterior están contados los dividendos que giran las empresas desde
su casa central, a la casa matriz. Por ejemplo, podríamos tener empresas fuera que tienen dividendos y giran dividendos hacia aquí, o digamos, alguien que tiene acciones de otra empresa que le pagan un dividendo, específicamente eso podría suceder, o bien las casas que están aquí y giran hacia el exterior. Eso, pago neto de los factores, entonces son los intereses netos y son los dividendos netos, es decir, los intereses que los presidentes locales perciben por cuentas en el exterior o por activos en el exterior, menos los intereses que se pagan desde aquí hacia los extranjeros que tienen cuentas en la Argentina. ¿Sí? Y lo mismo con los dividendos, es una cuestión neta. Y luego tenemos lo que son las transferencias corrientes netas, que son básicamente las remesas o envío de dinero al exterior, ¿sí? Que en países con mucho, que miran mucho, quizás, digamos, perciben bastante esta cuestión. En general, el TCN, que es la transferencia corriente neta, no suelen mover la aguja, así que es posible que lo podamos despreciar de nuestro cálculo. Pero fijémonos que la cuenta corriente, según como nosotros la definimos, está compuesta por estas tres cuestiones. La balanza comercial, sabemos que básicamente se compone de esto que está aquí, esto que está aquí, en la balanza comercial, es decir, el ingreso menos el gasto, o menos la absorción interna, ¿sí? Luego lo vamos a ver como una absorción interna. Fíjense que el ingreso que está aquí no es el ingreso nacional, sino que es el ingreso que se produce. Sabemos de macroeconomía básica que el ingreso nacional está determinado por efectivamente el pago neto de los factores, es decir, la percepción neta de intereses netos y dividendos netos, más las remesas que tienen efectivamente los residentes locales. Por lo tanto, reordenando un poquitito los términos, nosotros llegamos a que la cuenta corriente efectivamente está determinada por esta expresión, que nos dice que la cuenta corriente es el resultado de la diferencia entre el ingreso nacional, es decir, lo que efectivamente la economía produce, sumado a los intereses netos que percibe, más las transferencias corrientes netas, menos la absorción interna o bien el gasto interno, ¿sí? Del sector público y del sector privado. Por lo tanto, fíjense que si la cuenta corriente es negativa, ¿sí? Si la cuenta corriente es negativa, esto está queriendo decir que la economía está gastando, ¿sí? Está gastando mucho más del ingreso nacional, que no solo es el ingreso que produce la economía, sino que también es el ingreso que produce la economía sumado a los intereses que perciben por los activos que tienen afuera, a los dividendos que perciben por las empresas que están afuera y a lo que envían por el dinero que se recibe de residentes extranjeros, ¿sí? Por lo tanto, este ingreso, digamos, el PIB, digamos, el ingreso nacional incluso puede ser mayor, puede ser menor, digamos, al ingreso que producen, dependiendo del PNF, del pago neto de los factores y de las transferencias corrientes. Entonces, si tenemos cuenta corriente negativa, quiere decir que estamos consumiendo por encima del ingreso que efectivamente, o el ingreso nacional que tenemos para gastar, ¿sí? O bien estamos gastando por encima de la producción doméstica aumentada por los pagos netos a los factores, ¿sí? Estamos por encima de los pagos netos a los factores. Por lo tanto, estamos consumiendo de más, ¿sí? Consumiendo más que lo que efectivamente tenemos. Eso es la cuenta corriente, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante observarla, a ver cómo evoluciona, ¿sí? Hay una cuestión, es que en realidad el balance, ¿sí? El balance del sector privado y el resultado fiscal no incluyen los pagos en intereses desde y hacia el interior. Es decir, cuando nosotros lo definimos, no estamos considerando lo que efectivamente tienen que pagar por tener
digamos, tener deuda afuera, pagar intereses hacia y desde el exterior. Si nosotros redefinimos, fíjense el desarrollo que hay en Brown y Latch, es un desarrollo más difícil. Si nosotros incluso tampoco nos contamos los intereses que se pagan entre sectores públicos y privados. Entonces, si nosotros definimos, lo que a nosotros nos queda es que efectivamente la suma de los saldos o del balance del sector privado más el resultado fiscal, ya contado con los intereses y dividendos que debemos pagar afuera, no es otra cosa que el balance propiamente dicho que habíamos definido anteriormente, que no cuentan los intereses ni los dividendos que se reciben y se pagan, sumado al pago neto de los factores, que es específicamente el resultado neto de lo que se paga en interés y lo que se paga en concepto de dividendo. Por lo tanto, sabemos que nuestra cuenta corriente está determinado, está determinado por esta cuestión, está determinado por estos tres términos. Pero dijimos que efectivamente las transferencias corriente neta son minúsculas y las podíamos prescindir, por lo tanto van a estar determinados por estos tres términos. Entonces, ahora redefinidos, efectivamente tenemos que la cuenta corriente ahora sí depende del resultado que podamos llegar a conseguir en el sector privado y el sector externo, o sea, del balance del sector público y del sector externo, ¿sí? A ver, déjenme comenzar. Bien. Ahora, también, digamos, tenemos un poco otro componente, digamos, la cuenta financiera, ¿sí? La cuenta financiera, a diferencia de la cuenta corriente, me va a registrar todo lo que tenga que ver con los activos, con las transacciones de activos, ¿sí? Y uno podría pensar automáticamente y decimos, bueno, pero si pensamos que la cuenta corriente o sea, es el resultado de lo que del ingreso nacional menos el gasto doméstico de la economía, y supongamos que estamos gastando, que el gasto doméstico, el gasto deseado doméstico, está por encima de lo que la economía podría llegar a producir, sumado a lo que recibe del exterior en concepto de pago neto de los factores y en concepto incluso de transferencias corrientes, la pregunta sería, ¿de dónde sale esa diferencia para poder pagar esa cuenta corriente? O sea, ¿de dónde salen los bienes para poder financiar ese mayor gasto? Porque lo que estamos tratando, lo que eso significa una cuenta corriente negativa, estamos gastando por encima de nuestros ingresos. La pregunta es, ¿de dónde sale? Alguien me tiene que prestar. Efectivamente, y quien presta son los residentes extranjeros. Y eso deviene a que ese movimiento de financiación se va a registrar a través de la cuenta financiera, ¿sí? Y la cuenta financiera me va a registrar estas cuestiones. Fíjense que si un residente local compra un activo externo, bueno, acá están los dos, esto debería ser menos. Si un residente local compra un activo externo, digamos, bueno, positivo. Si compra un residente externo, compra un activo local, entonces debería ir negativo. ¿Qué tipo de transacciones hay, por ejemplo? Haciendo un breve repaso. Bueno, aquellos que son pagos por activo financiero, digamos, adquisición de un bono, adquirimos un bono, una letra de Estados Unidos, un bono de Italia, un bono alemán, etc. También compramos una acción, no sé, de Apple, de Amazon, de Microsoft, lo que ustedes quieran, eso se registra por la cuenta financiera. Los préstamos particulares a empresas, es decir, el crédito comercial es cuando una empresa
por ejemplo, un importador nuestro adquiere bienes de afuera, pero no los paga allá, sino que se financia con el proveedor, eso se registra como un crédito comercial y deviene por la cuenta financiera, por lo tanto, la financiación de los importadores va a estar aquí. La inversión extranjera directa va a estar por acá, si es la adquisición o la participación, la adquisición mayor de empresas en su totalidad, parciales, etcétera, construcción de nuevas fábricas de empresas extranjeras, el atesoramiento de divisas por parte del sector privado, ¿sí? Es decir, me quedo con los dólares, ¿sí? O compro dólares, ¿sí? Soy un exportador, vendo en dólares, no los liquido, me quedo, eso es, adquiero divisas para atesorar, o bien específicamente compré los dólares y me quedo para atesorar. Es bastante importante el movimiento que hay aquí en cuestiones de atesoramiento de divisas, la famosa formación de activos externos, la FAE, que lo pueden ver en los datos del central, y también están los movimientos de activos de reserva, que son las adquisiciones de reserva del Banco Central. ¿Sí? Acumulación o desacumulación también va por aquí. La cuestión es que la balanza de pagos en su totalidad debe ser cero, porque es una cuestión de identidad, es decir, si la cuenta corriente me refleja un saldo negativo, es decir, que estamos gastando por encima de nuestros ingresos, necesariamente necesitamos tener el dinero para poder financiar ese mayor gasto, y eso deviene de la cuenta financiera. Es decir, que los residentes extranjeros están comprando activos locales para poder financiar, nos están prestando. Nosotros le vendemos activos, ellos nos dan el dinero y nosotros podemos gastar con ese dinero, podemos gastar o podemos satisfacer la diferencia que tenemos entre lo que nos ingresa y el gasto que nosotros tenemos. ¿Sí? Eso debe ser necesariamente negativo, por lo tanto, debe ser igual a cero. Es una identidad, en la realidad hay digamos, cuestiones estadísticas que no le va a dar cero, pero debería ser cero. Digamos, están los errores estadísticos, se considera. Por lo tanto, volviendo de vuelta al caso, tienen el mismo signo la cuenta financiera y la cuenta corriente. Si la cuenta corriente es de saldo negativo, quiere decir que hay una necesidad de financiamiento, y esa necesidad de financiamiento debería ser igual por la cuenta financiera. ¿Sí? Debería ser igual al saldo de la cuenta financiera. Si tenemos cuenta corriente negativa, quiere decir que estamos gastando por encima de lo que producimos, alguien nos tiene que prestar. ¿Cómo? Deuda externa podría ser tranquilamente. Los extranjeros están adquiriendo divisas de básicamente de nuestro país, o sea que alguien tiene que financiar o sea, el extranjero tiene que financiar efectivamente la necesidad de gasto mayor. Ahora bien, y acá está la cuestión, es que lo que estamos mirando es que ellos deben estar dispuestos a financiar eso. La pregunta es, ¿hasta qué punto están dispuestos los señores extranjeros a financiar nuestro gasto por encima de lo que estamos recaudando? Y eso es un poco lo que vamos a ver en la segunda parte de este video.